Con la llegada de los iPhone 15 Pro llegó también el botón de acción, que para quien no lo sepa es donde estaba ubicado anteriormente el interruptor de silencio o sonido. Con este rediseño lo que han hecho es que ahora sea un botón clicable y por lo tanto si lo mantenemos pulsado podemos ejecutar diferentes acciones. ¿Y qué acciones son esas? Pues si vamos a ajustes y deslizamos un poquito más veréis la opción de botón de acción. Estoy dando por hecho que este vídeo lo estás viendo con un iPhone 15 Pro o estás pensando en comprarte uno de cara ya a Navidades, muy probablemente. Así que espero que este vídeo te sea útil. Como ves hay diferentes opciones, desde por ejemplo cambiar entre modos de concentración, abrir la cámara, activar la linterna o incluso mantener esa funcionalidad clásica de activar o desactivar el sonido. Pero entre todas estas opciones hay una que para mí es la más interesante y es Atajos, que para quien no me conozca soy una gran friki de la aplicación Atajos. Si te soy sincera yo ya no sé cuántos vídeos he grabado sobre Atajos, pero es que de verdad me parece una de las aplicaciones más complejas pero también completas del iPhone. Así que hoy, después de haberte puesto en contexto sobre qué es el botón de acción o cuáles son esas funcionalidades que nos ofrece este dispositivo de aquí, te voy a enseñar qué he puesto yo en el botón de acción. A ver, si viste el vídeo de la semana pasada, a lo mejor ahora dices, pero Judith, ¿tú no habías puesto cambiar de modo de concentración, esto de sin redes, con redes y tal? Pues sí, pero como os dije, si no me sigues en Instagram muy mal, ese vídeo lo subí pues la semana pasada, pero lo grabé hace más de un mes, ¿vale? Lo dejé programado porque si no, siempre me lío y siempre quiero cambiarlo todo, así que lo grabé y lo programé. Ahora ha pasado más de un mes y he cambiado un poquito la estética del iPhone. Este vídeo va a ser un poco tutorial, que me pedís muchísimo. Tutoriales, Judith, por favor, no para miembros. Bueno, pues este vídeo va a ser tutorial. Voy a grabar la pantalla del iPhone y te voy a intentar enseñar de la forma más sencilla cómo crearlo tú. Y por si alguien no quiere hacerlo, en la descripción te dejo todos los enlaces, aquellos que se puedan. Luego te explico el por qué digo esto, para que los puedas instalar directamente en tu dispositivo. Sea el iPhone 15 Pro con el botón de acción o otro iPhone sin el botón de acción. Son totalmente válidos. Vamos a entrar dentro del iPhone. Bueno, de hecho ya estamos dentro del iPhone. Y como te decía al principio, sí, he cambiado ciertas cosas de la pantalla de inicio. De hecho, es más, he reducido aún más las pantallas, me he quedado sin modos de concentración. Bueno, ahora solo tengo puesto el de no molestar para poder grabar este vídeo sin distracciones. He cambiado el widget, me he puesto este widget así con movimiento, pero bueno, esto ya os lo enseñaré más adelante. Os voy a enseñar qué pasa cuando hago clic, ¿vale? Simplemente mantenemos pulsado y se inicia este panel. ¿Qué me permite hacer? Bueno, no tengo ni una, ni dos, ni tres atajos, sino que tengo 8 atajos en la misma pantalla. Y esto lo que nos permite es que tengamos un botón de acción mucho más funcional que simplemente como una palanquita más, ¿no? De activar algo o desactivarlo. Os enseño primero cada atajo y para qué sirve, ¿vale? Los dos primeros, como veis, hemos mantenido aún el modo de sin redes y activar otra vez las redes. De esta forma, en este modo, tenemos ahí, ya lo estáis viendo, Instagram, Twitter, incluso TikTok si yo lo buscara, ¿vale? Y por lo tanto, si yo ahora activo esto de modo sin redes, sin que me diga nada más, ahora si busco Instagram no lo encuentra, TikTok tampoco lo va a encontrar y Twitter tampoco lo va a encontrar. Esto lo vimos en el vídeo anterior, como os dije, es lo que yo me había asociado al botón de acción, ¿vale? Ahora, simplemente para poder activar, le doy a modo con redes y ahora sí que debería aparecer Instagram, Twitter y TikTok, que son las tres aplicaciones que yo me he quitado con la aplicación Cape. Esto lo vimos en el vídeo de la semana pasada. Si no lo has visto, te dejo por aquí la tarjetita para que puedas ir. Pero espérate, mejor quédate en este y luego ya vas a ese, ¿vale? Porque creo que te va a ser bastante útil. Pero antes de seguir, nada, déjame que te cuente un truquito de privacidad junto a la VPN CyberGhost, que además, no puede hacerme más ilusión, ha decidido patrocinar este vídeo. Puede que ya conozcas CyberGhost, ya que es la VPN líder mundial en la industria de la privacidad y seguridad, con más de 38 millones de usuarios y siendo la más recomendada en Trustpilot. Y es que con ella vas a poder mantener tu actividad en internet oculta, por ejemplo para los hackers. Y así, ocultando tu dirección IP, por ejemplo cuando estés viendo streams, descargando torrents, jugando online, comprando, entrando en tu banco o simplemente navegando, nadie sabrá quién eres ni cuál es tu ubicación real. Que por cierto, hablando de streamings, podrás desbloquear más de 35 plataformas incluidas Netflix, Disney Plus, Hulu, Amazon Prime y así poder tener acceso sin restricciones a tu contenido favorito sin importar dónde te encuentres. Consigue una privacidad total en todos tus dispositivos, ya que podrás conectar CyberGhost en 7 distintos con una única suscripción, ya sea el iPhone, el iPad, el MacBook o
el sistema operativo que utilices. Y por cierto, como dato, ya cuentan con 8.000 servidores en 91 países. Si te interesa probarlo, he conseguido un 83% de descuento para ti. Vaya que al mes te sale por menos de un café. Y sumando serían como unos 4 meses gratis. Y lo mejor de todo, amigo, amiga, es que si no te convence, te devuelven el dinero en un plazo de 45 días. Te dejo el link en la descripción. Después tenemos un nuevo atajo que me he creado hace muy poquito, que es ¿qué toca hoy? Bueno, este atajo para mí es muy top y creo que os va a encantar, sobre todo si utilizáis la aplicación Recordatorio. Si no la utilizáis, pues no creo que os sirva de mucho. Pero te voy a enseñar para qué sirve. Cuando yo le hago clic me dice, Judith no me dice, pero dice ¿qué tareas tienes para hoy? Aquí yo he añadido ciertas tareas, bueno, ya veis cuáles son, del hogar, de cosas que tengo que hacer yo pues cada día prácticamente, para que yo desde este panel seleccione aquellas que quiero hacer durante el día de hoy. Yo, por ejemplo, hoy pues tengo que editar vídeos, no me voy a depilar, tengo que revisar, no hace falta, vamos a pasar el Dyson, quitar el polvo, recoger el estudio, recoger el lavavajillas, vale, todo esto, mira, menos pedido Mercadona, es lo que tengo que hacer hoy. Cuando yo le doy OK, no me dice nada, pero lo que va a pasar es que si yo ahora voy a recordatorios, este es mi panel de recordatorios, y voy a hoy, aquí vais a ver que se han añadido todas esas tareas. Lo que he configurado es que acaben, digamos, todas a las 8 de la noche, ya que a las 8 de la noche no creo que me ponga a hacer nada de toda esta lista. Así que, como se han aplicado con fecha de hoy, aparecerán en el panel hoy. Pero no solo eso, sino que también aparecerán en la carpetita To Do. Luego os enseño por dentro cómo funciona, ¿vale? Pero vaya que aquí tendríamos, como ves, toda la lista que acabamos de aplicar. Y por lo tanto, se me hace muy sencillo levantarme por la mañana, activar el botón de acción, añadir qué tareas quiero hacer durante el día de hoy, que sean las típicas que se repiten, así de fácil, así que creo que es un atajo bastante funcional. Después tendríamos mi clásico atajo de nueva idea. Este atajo lo que hace, o te lo he enseñado 1000 veces, es añadir una nueva nota, ya sea o bien escrita o bien dictada. Vamos a decir escrita como siempre. Aquí añadiríamos lo que queramos, ¿vale? Ya sabéis que lo primero es el título y después ya vamos añadiendo. Y cuando le digo OK, sin que él me diga nada, yo sé que si ahora voy a notas, en la carpetita que he asociado a este atajo, me aparecería literal lo que habéis visto que he escrito, ¿vale? O sea que es muy práctico también si tienes alguna idea y quieres apuntarla de forma rápida. Y digo entre muchas comillas rápida porque al fin y al cabo tienes que activar el botón de acción y todo lo que has visto. Entonces habrá gente que le parecerá rápido y habrá gente que le parece que hay muchos clics de por medio. Pero sinceramente a mí me parece bastante práctico. Después en la siguiente línea ya veis que arriba del todo tengo FaceTime Mami. Bueno, esto es porque yo siempre llamo a mi madre en FaceTime prácticamente cada día. Entonces me he hecho un atajo que está dentro de este botón de acción, que si yo hago clic donde pone FaceTime Mami en el icono azul, se llama automáticamente en FaceTime a mi madre. Después tenemos el de limpieza diaria, que es el clásico declutter que siempre te he enseñado en el canal, pues le hemos cambiado a limpieza diaria. Que en resumen es un atajo que si yo hago clic me dice es momento de tu limpieza diaria, revisa las imágenes que has guardado durante el día de hoy y selecciona aquellas que desees eliminar. Vamos allá. Esto es un texto que he puesto yo, tú te lo puedes quitar si no quieres. En cuanto yo le digo OK, me enseña qué capturas, fotos, vídeos he hecho durante el día de hoy. Estamos ahora grabando este vídeo a las 11:23 de la mañana. Por lo tanto no he hecho muchas fotos, pero he hecho algunas capturas para que puedas ver este efecto. Así que si por ejemplo yo quiero eliminar esto y esto, lo único que tengo que hacer es darle a OK, me dice, ¿estás seguro que quieres eliminar esto? Le decimos eliminar y así es como yo puedo ir revisando el carrete de una forma rapidísima. Y de nuevo me parece muy práctico. Después ya los dos últimos atajos me parecen, esenciales diría yo. El primero es botón silencio, efectivamente. Recuperamos esa funcionalidad que te he dicho al principio que teníamos anteriormente del botón de acción y que probablemente a lo mejor tú me estés viendo con un iPhone que lo tenga. Pues en este caso si hacemos clic, como ves, se desactiva el silencio o si le volvemos a dar, se activa el sonido. Es decir, que lo he configurado de tal forma que si hago clic, se desactiva, si vuelvo a hacer clic, se activa. Y por último, algo que me parece sinceramente útil y que no sé si os pasa, es un botón de reinicio. Porque nosotros, cuando tú quieres apagar el dispositivo, deberías hacerlo, ¿no? Pues con el botón derecho, con el botón grande este del bloqueo, si mantienes pulsado, aparece este panel para apagar. Pero como veis, pone apagar. No pone la opción de reiniciar. Así que lo más fácil es crearte un atajo. Y por eso yo, en el botón de acción, me he añadido esto de reiniciar. Para aquellos momentos en los que, por ejemplo,
yo qué sé, se te queda el iPhone así un poquito tonto que dices, bueno, lo cierro y lo vuelvo a abrir, con el AirDrop pasa un montón, pues para aquellos momentos yo he añadido esta opción. Ahora, si te parece, te voy a enseñar cómo puedes hacerlo tú también de esta forma, conseguir este nuevo panel. Pues es, como te he dicho al principio, lo más fácil si hablamos de la aplicación Atajos. Lo primero que tienes que hacer es ir a la aplicación Atajos. Deberás crear una nueva carpeta. Y esta carpeta llámale como tú quieras, pero que sea fácil de identificar. Una vez hayas creado la carpeta, vamos a ir a todos los atajos y aquí, como ves, yo tengo un montón. Todos los atajos se ven dentro de este panel. Ahora o bien creas los atajos tú mismo o vas a la descripción del vídeo y los instalas. Una vez los tengas, los seleccionas, le das a trasladar y seleccionarías la carpeta que has creado. Esta es mi carpeta de botón de acción y aquí es donde tengo todos los atajos. Sí, tengo más de 8, de hecho tengo 10 atajos porque hay 2 que no se muestran, solo se van a mostrar 8. ¿Y cuáles son los que se muestran y no? Pues por orden, los 2 últimos de abajo no se van a mostrar. Si quisiera, por ejemplo, que se mostraran, pues esto de mostrar todos, que ahora os enseñaré porque me parece bastante útil, simplemente tenemos que arrastrarlo hacia arriba. Y ahora en el botón de acción la primera opción, como veis, sería mostrar todos. Para poder modificar atajos y todo ya sabéis cómo funciona, os lo explico rápidamente. Le damos a los 3 puntitos, ahora aquí, y seleccionaríamos icono. Aquí podéis seleccionar de todo este listado el que más os guste o el que más os represente ese atajo y el color tenemos esta paleta, ¿vale? Lo digo porque aunque a mí me veáis una gama muy colorida, si vosotros queréis una gama más oscurita, como por ejemplo de marrones o verdes apagados, podríais también conseguirlo. Y esto es importante porque ahora sí, por primera vez, vamos a ver esos colores reflejados en el botón de acción, en este nuevo panel para el botón de acción. Pero adentrándome en lo que de verdad quería contarte ahora, una vez tengas ya la carpeta configurada con tus atajos, todos aquellos que quieras que aparezcan en el botón de acción, ahora solo tenemos que ir a ajustes, botón de acción y aquí añadir de todas las opciones que hay, buscar atajos, que es este icono así como 2 capitas encima, y aquí en este panel simplemente hacemos clic, le daríamos a mostrar carpeta y seleccionaríamos la carpeta que hemos creado, botón de acción. Una vez hecho esto, ahora simplemente mantén pulsado el botón de acción y aparecerán ya los 8 atajos, 5, 6, 7, 3, que hayas puesto en esa carpeta. Visto esto, ya me quedo más tranquila, ahora ya sabes cómo funciona todo, por lo tanto intuyo que ya no hay dudas respecto a cómo se configura el botón de acción de esta manera. Pero para los más curiosos, los que queráis aprender un poquito más a hacer atajos sencillos, os voy a enseñar por dentro cada atajo. No me quiero enrollar mucho más, este vídeo ya es largo, así que lo haremos como un vistazo, ya que como están en la descripción, aunque algunos, al principio te he dicho, luego te explico el porqué, bueno, hay algunos que no voy a dejar en la descripción porque es literalmente abrir una aplicación, por eso te voy a enseñar ahora cómo se hacen para que lo crees tú, muy sencillo. Para poder crear uno le daríamos al más y entraríamos en esta pantalla donde aquí se crea el atajo. Arriba podéis ponerle el nombre que queráis, ya sabéis que además podéis poner el icono como te he enseñado antes para el color y una vez hecho esto, aquí en añadir acción añadiríamos lo que queráis que pase cuando hagáis clic en ese atajo. Vamos a empezar primero por el modo sin redes y modo con redes, que ya sabéis que esto, mirad qué sencillo, es simplemente poner restringir aplicaciones. Le hacemos clic en la flechita y el grupo de aplicaciones que hayáis determinado. ¿Dónde? En la aplicación KP, que antes se llamaba Cloak. Ahora se llama KP, es esta aplicación de aquí y lo único que tenéis que hacer es determinar qué grupo queréis de aplicaciones que se oculte o incluso si queréis que no se oculten, que simplemente queden como bloqueadas. Esto ya os lo he explicado muchas veces, así que no voy a entrar en detalle, ¿vale? Lo único que quiero que sepáis es que es súper sencillo, simplemente tenéis que poner aquí KP. Y en la aplicación KP ya veréis el de restringir o el de restaurar, que ahora es justo el que os iba a explicar. El modo con redes es literalmente solo esto, restaurar aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Grupo 1. Y como veis yo siempre voy a recomendar que los renombréis, yo tengo puesto social. Estos dos no deberían haber ninguna duda y estos no los voy a dejar en la descripción porque si no tenéis la aplicación KP os petará el iPhone, así que prefiero que lo creéis vosotros porque es literalmente una sola acción. El que es más complicado es el siguiente. El siguiente tendríais que crear una lista. Este sí que estará en la descripción, pero es importante que sepáis que todo se puede cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no vas a responder emails o pasar el Dyson porque no tienes un Dyson, lo único que tenéis que hacer es venir aquí y cambiar la lista que queráis. Borramos esto y ponemos, por ejemplo, pasear al perro, ¿vale? Después, yo qué sé, imagínate que es tirar la basura. Una vez hayáis puesto ya todos los ítems que queríais en vuestra lista de recordatorios, lo importante aquí es que digáis en qué lista queréis
que aparezcan. Si haces clic aquí donde pone To Do o incluso en tu iPhone, si lo instalas, no sé qué pondrá, sinceramente, pero debería ponerte como una lista de recordatorios, ¿vale? En mi caso, To Do. Si lo quisiera en social media, en social media. Si no sabes de qué estoy hablando, te dejo por aquí el vídeo de recordatorios para que puedas ver cómo me organizo en mi día a día, qué listas tengo y bueno, pues si te sirve de inspiración, ¿vale? Entonces, estas serían mis listas, tú aquí asócialo a la lista que prefieras, donde quieras que te aparezcan. Pero recuerda que realmente te aparecerán en la lista de hoy, que esa es una lista predeterminada de recordatorios, ya que yo le tengo puesto en hora 20. Si tú prefieres que aparezca un selector de qué fecha y hora quieres que aparezca siempre, en cambio de 20 le deberíamos dar aquí donde dice preguntar cada vez. Una vez hecho eso te dirá fecha y hora. Y ya está, y aparecerá un selector diciendo, vale, pues dime qué día quieres que te lo recuerde y qué hora prefieres que aparezca. El siguiente es el de nueva idea, este te lo he enseñado siempre, lo único que tienes que decir en caso de que quieras cambiarlo, que supongo que sí, es donde pone Judith, le hacemos clic en Judith y aquí podrías poner el nombre que tú quieras, Pepe, María o el nombre que quieras, o si quieres borrarlo pues lo borras. Y lo único que tienes que hacer de nuevo es seleccionar en qué lista quieres que aparezca esa nueva nota. Para ello hacemos clic donde pone YouTube en mi caso y seleccionas qué carpeta de las que tú ya hayas creado en notas quieres que se guarde. Le haces clic en la carpeta y también ya lo tendrías. El de FaceTime Mami es tan sencillo como abrir una acción que sea FaceTime y poner llamada en FaceTime o si quisierais, lo que digo, FaceTime de audio o preguntar cada vez y el contacto que queráis. En mi caso, mi madre. El de limpieza diaria es un poco más complejo, pero creo que no tenéis por qué cambiar nada, lo podéis instalar tal cual, ya que lo único que si quisierais podríais cambiar es el texto del aviso que aparece antes. Si no os gusta lo podéis borrar en la cruz, o si lo preferís cambiar, pues podéis hacer clic y modificar todo el texto que queráis. El de silencio es tan sencillo como poner en la acción silencio, venís aquí, ponéis silencio, ajustar el modo silencio. Y lo que os decía de que yo lo tengo como activado y desactivado es porque donde pone activar, en cambio de desactivar o activar, le dais a la flechita y aquí donde pone ajustar, poner activar, desactivar. Si hacéis esto, cada vez que le deis un toque se activará o desactivará dependiendo de si ya lo teníais activado o desactivado, y cuando le volváis a dar, bueno, lo que os he enseñado antes, se volverá a activar o desactivar. Si no tenéis esta opción, siempre desactivará o siempre activará el modo silencio. El de reinicio, literalmente igual, simplemente tenéis que buscar reiniciar, es decir, aquí en las acciones poner reiniciar, y veis que pone apagar. Lo único que tenéis que hacer es hacer clic donde pone apagar y veréis ya la opción de reiniciar o apagar. Ponéis reiniciar y listo. Después, este de borrar screenshots es igual que el otro de limpieza diaria, pero solo centrado en capturas de pantalla. Si os interesa también te lo dejo en la descripción, ¿vale? Pero vaya, es muy sencillo, no tenéis que tocar nada, exceptuando si queréis cambiar el aviso, como pasa en el anterior atajo, pero lo demás, de verdad, no toquéis mucha más cosa para no liarla. Y por último, el que considero que es interesante tener es un atajo que te muestre la carpeta de atajos. Es decir, ponéis aquí atajos y deberíais darle a abrir carpeta. Y una vez aquí tendréis esta acción, seleccionáis la carpeta de atajos que queréis que se muestre y de esta forma, vamos a ponerlo aquí para demostrártelo, y cuando demos a mostrar todos, ahora abrirá la carpeta. De esta forma tenéis un atajo de atajos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha sido bastante vídeo cápsula. Espero que de verdad haya quedado todo muy claro. Puede que parezca complicado, pero de verdad que si instalas lo que te dejo en la descripción, o si creas atajos como si coges atajos de la galería, creo que es algo muy sencillo que le podemos dar una utilidad distinta. Incluso te diría más eficiente, ya que al final tenemos muchos atajos en uno solo y creo que puede ser una buena manera de poder sacarle provecho. Igualmente seguro que has visto que se puede configurar si quieres ponerlo así, que pase una cosa, si lo pones vertical que pase otra, si lo pones así que pase otra. También podréis configurarlo en formato lista, como pasa por ejemplo el de recordatorios, que es una lista. Podéis configurar que esa lista tenga acciones y por lo tanto cuando hagáis clic en la primera se ejecute algo. Pero también creo que es darle un poco de bombo y si hay alguien que no sea muy experto en atajos era un poco complicado. Esta para mí es la opción más sencilla, que creo que lo puede conseguir todo el mundo, que creo que os puede servir y que sinceramente lo veo útil. Así que espero de verdad que te haya servido, interesado, gustado. Házmelo saber en comentarios.
Para finalizar, dos cosas rápidas. La primera, ¿de dónde es la funda? Porque sé que me lo vais a preguntar. La funda es de Rhino Shield, como prácticamente todas mis fundas. Las stickers son así como de Disney, obviamente no son stickers, ¿vale? Es la propia funda, pero tienen relieve y me parece adorable. Y tenéis un descuento en la descripción, ¿vale? Por si alguien quiere la misma o mirar el catálogo de Rhino. Y hablando de descuentos, también dar mil gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y recuerda que también tienes en la descripción el enlace para ese 83% de descuento para empezar a proteger tu información mientras navegas en internet sin riesgos. Te dejo por aquí un par de vídeos más de atajos y nos vemos en los próximos vídeos. Un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Chao!